¿Sabe por qué Interempresas Media es la plataforma de difusión profesional número 1 en España? 1. Por la potencia de su web interempresas.net con una difusión superior al 1,5 millones de visitantes mensuales. 2. Por tener la feria virtual profesional más importante del mundo en lengua española, con más de 80.000 productos de 30.000 empresas expositoras. 3. Por ser la mayor editora de prensa profesional del país, con más de 70 cabeceras sectoriales de prestigio. 4. Por gestionar una base de datos con más de 1 millón de profesionales registrados a cuyos correos electrónicos puede acceder de forma autorizada mediante email marketing. 5. Por disponer de un equipo de más de 130 profesionales con una amplia experiencia en marketing de contenidos, segmentación de targets mediante cookies y gestión de redes sociales. 6. Pero sobre todo, porque Interempresas Media ofrece campañas multimedia y multicanal adaptadas a las necesidades y presupuestos de cada empresa. Siempre enfocadas a generar negocio. Compruébelo. Buenos días y bienvenidos al Foro Potencia. En los últimos meses hemos visto cómo la resiliencia energética ha pasado a ocupar un lugar central en la agenda de todos los sectores estratégicos. Mucho más después del gran apagón del 28 de abril que afectó a la península ibérica y partes de Francia, dejando a millones de personas, hogares y empresas sin electricidad durante horas. La digitalización, la interconexión global y la automatización lo ha cambiado todo y hoy más que nunca dependemos de un suministro eléctrico seguro, continuo y flexible. Uno de los ejemplos más claros lo encontramos en un sector al alza como el de los centros de datos. Según Spain DC, la Asociación de Data Centers en España, la capacidad instalada en nuestro país podría multiplicarse por 6 en los próximos 5 años. Un crecimiento que plantea grandes retos en materia de suministro eléctrico y resiliencia operativa. Pero no solo los centros de datos están en el foco. Plataformas logísticas, redes de telecomunicaciones, hospitales o infraestructuras industriales requieren una respuesta energética robusta que permita operar con seguridad, incluso ante eventos inesperados o picos de demanda. Durante la próxima hora abordaremos cómo garantizar ese suministro, qué soluciones existen ya en el mercado y cómo está evolucionando el concepto de energía crítica. Y lo haremos de la mano de 3 profesionales con experiencia directa en planificación estratégica, tecnología y despliegue operativo. Nuestro primer ponente es Alejandro Fuster, director técnico de la Asociación Española de Data Centers, Spain DC. Con más de 25 años de experiencia en el sector tecnológico y de telecomunicaciones, ha desarrollado su carrera en áreas como la gestión de infraestructuras, conectividad, transformación digital y servicios cloud. Antes de incorporarse a Spain DC, fue responsable global de infraestructura y soluciones en Roche, donde lideró la conectividad internacional del grupo. Previamente, desempeñó distintos cargos de responsabilidad en Call Technology Services, entre ellos el de director de alianzas estratégicas y responsable de producto para servicios cloud y redes definidas por software. Alejandro ha sido vicepresidente de la Asociación ASLAN y ha trabajado como asesor y consultor en proyectos de adquisición y desarrollo de negocio del sector de las telecomunicaciones. Además, colabora con la Universidad Francisco de Vitoria como director del proyecto de emprendimiento en programas de grado IMB y es miembro del Enterprise Leadership Council del MEF Forum. Buenos días, Alejandro. Gracias por estar con nosotros en el Foro Potencia. Y antes de dejarte con tu presentación y mientras la abres, quiero recordar y animar a quienes nos están viendo que pueden dejar sus preguntas en el chat para que tanto tú como el resto de ponentes las respondan en la parte final de este webinar. Lo dicho, Alejandro, bienvenido y te dejo con tu presentación. Pues muy buenos días, muchas gracias por la introducción, Lucas. Es un placer para mí pues, compartir este rato con vosotros. La verdad es que primero mi agradecimiento a Interempresas por contar con nosotros y por traer aquí parte de, en fin, de nuestra actividad diaria, de lo que nosotros hacemos para que también pues, se pueda comprender mejor y podamos intercambiar opiniones, ¿no? En fin, efectivamente, y como bien introducías, Lucas, pues el sector está en plena efervescencia. Estamos viviendo unos tiempos increíbles en fin, la cantidad de inversión y la cantidad de proyectos e iniciativas en relación a los centros de datos, ¿no? Y eso no es sino porque, bueno, pues las empresas se digitalizan, los procesos se digitalizan. Cada vez vivimos mucho más dependientes de
los datos en sus múltiples facetas, los datos en formato de vídeos, los datos en formato de inteligencia artificial, los datos en formato de streaming, en fin, todo tipo de contenidos que se van enriqueciendo y cada vez ocupan más espacio, más bytes. Y aquí veis unas estadísticas, bueno, más que estadísticas, son datos concretos. En el año 2024 España cerró con 1.589 exabytes de información en todos los data centers, ¿no? Esto es una barbaridad de información. A ver, por haceros una idea, estamos hablando de prácticamente 300.000, o sea, 300.000 millones de películas de máxima calidad, ¿no? 300.000 millones, pues es muchísimas películas, ¿no? Pero lo más increíble no es ya la información que tenemos, sino la información que vamos a tener. Porque la expectativa y la tendencia ahora mismo que está ocurriendo ya en los últimos años es de que esa información se pueda doblar en apenas 4 años. Es decir, en los próximos 4 años vamos a generar tanta información como hemos generado en la historia pasada, en los 1000 años de vida de la humanidad que están guardados en esos 1.589 exabytes, ¿no? Quiere decir que la aceleración en la generación de datos y el tratamiento de datos pues es brutal, ¿no? Y frente a eso, pues lógicamente necesitamos infraestructuras, necesitamos capacidades que nos permitan el gestionar ese volumen de información. Cuando digo gestionar, es transmitir esa información, es almacenar esa información, es generar nuevas inferencias de datos a partir de esa información. Y todo eso pues lleva y conlleva, evidentemente, pues una infraestructura muy potente en términos de, lógicamente, los centros de datos y en términos de los servidores, el almacenamiento, la capacidad de backup que puede haber, en fin, cantidad lógicamente, de servidores que tienen que vivir dentro de esos centros de datos, ¿no? A ver si puedo avanzar a la siguiente slide porque se ha quedado ahora. Bien, pues como ejemplo, ¿no? He cogido uno de los sectores. Tampoco quiero profundizar en cada uno de ellos y en cuántos datos representa cada uno, ¿no? Pero estos son estadísticas publicadas junto con Accenture hace aproximadamente 5 meses. Son estadísticas bien recientes. Pero bueno, aquí veis el porqué de ese crecimiento de la información. Me he cogido el primero de las barras, que es el sector que más contribuye ahora mismo a la generación de datos, sobre todo porque tiene que ver con contenidos, ¿no? Y ahí veis las razones por las cuales este sector pues está creciendo tan brutalmente, ¿no? Pues claro, tiene sentido, el sector de media es el que más rico es en términos de contenidos y el que genera más información. Pero lo único que quería es con esta slide es que visualizarais el por qué se está produciendo esa explosión de datos, ¿no? El uso masivo de nuevos formatos de contenido es el que está haciendo que eso pues genere esa explosión. ¿Y hacia dónde se dirige el sector? El sector de data center evidentemente está presionado por ese crecimiento de datos y tenemos que dar respuesta a ellos para todos aquellos empresas, individuos que están utilizando los servicios que viven dentro de los centros de datos. Pero bueno, ¿qué otras tendencias vemos que están ocurriendo? Pues lógicamente la exigencia mayor en lo que es procesamiento y almacenamiento. Y aquí hay una parte de innovación tecnológica que cada vez, lógicamente, necesitamos procesamiento más potente, más capacidades y todos somos conscientes de lo que NVIDIA, por ejemplo, pues está o ha traído en los últimos 2 o 3 años con la nueva generación de procesadores, ¿no? Pero hay otras muchas tendencias más allá de la que es puramente tecnológica, como es, por ejemplo, la incorporación de las energías renovables, que hace 5 años pues no existía o existía en una proporción muy baja y ahora mismo toda la energía que nutre a los centros de datos pues tiene origen en energías renovables, ¿no? Y hay proyectos, lógicamente, que miran a la energía renovable como su fuente primaria
de abastecimiento. Otra parte muy importante de los centros de datos son las comunicaciones. Lógicamente, hay dos redes básicamente que alimentan a los data centers. Una, las redes de energía y dos, las redes de comunicaciones, porque la información que hay en un data center no sería nada si esa información no fuera capaz de salir y entrar al data center, ¿no? Al final, vivimos en un mundo interconectado. La información sí vive en los data centers, pero hay muchos data centers que tienen que intercambiar información entre sí. Entonces, lógicamente, tener comunicaciones, uno, que sean escalables, que se puedan crecer en capacidad y dos, que sean de baja latencia, es decir, que sean muy rápidas en transmitir esa información, porque hay aplicaciones de tiempo crítico, de emisión crítica, que están viviendo en un data center y chupan información o datos de otros data centers. Si esa comunicación se ralentiza en algún momento, lógicamente se disrumpe la experiencia de uso en ese aplicativo, ¿no? Lógicamente, el data center ha sufrido y está sufriendo una transformación espectacular, ¿no? El mayor consumo de energía por las nuevas tecnologías de procesamiento, que aunque son cada vez más eficientes y en términos relativos consumen menos, pero en términos absolutos la cantidad de datos está haciendo que evidentemente consumamos más energía, ¿no? Pero eso quiere decir que toda esa infraestructura de servidores va creciendo dentro de los data centers y los data centers se quedan pequeños, ¿no? Con lo cual es importante establecer, tendencia de modularidad que nos permita no solo crecer dentro de lo que es un edificio ya existente, sino también expandir ese edificio y esas capacidades con nuevas salas que den respuesta a nuevos servidores que tengan que instalarse, ¿no? Y eso es lo que nos permite hablar de cierta flexibilidad y cada vez más en el diseño para adaptarse al crecimiento que el mercado espera. Pues bueno, pues esta es otra tendencia importante que estamos teniendo que gestionar. La inteligencia artificial, evidentemente, es algo que vive dentro del propio data center. Entonces, más allá de evidentemente, proporcionar servicios de inteligencia artificial hacia afuera, y cuando hablo de inteligencia artificial hablo de todo tipo de inteligencia artificial, no solo la generativa, pero lógicamente también es aprovecharlo en términos propios, es decir, es aprovechar esa inteligencia artificial, aplicarla a la gestión y a la operación de un data center y encontrar eficiencias que antes era mucho más fácil encontrar. Con lo cual estamos consiguiendo pues, realmente rebajar nuestro PUE, ser más eficientes en definitiva en toda la operativa del centro de datos. Un aspecto que es muy importante es la soberanía de los datos. Es un aspecto que, bueno, pues hay que tener mucho cuidado. Las leyes ya se están encargando de ello y es lo que también hace que queramos mantener una porción de esos datos, sobre todo las administraciones y ciertos sectores que no se pueden permitir el tener sus datos, pues no sé, en una empresa americana que en cualquier momento el gobierno americano puede pedirle, y está en su derecho, pues según las leyes americanas, en disponer de todos los datos que ahí puedan haber. Bueno, pues son aspectos que contribuyen al crecimiento del sector en determinados ámbitos geográficos de una forma más homogénea que lo que sería de otra forma. Bueno, pues es una tendencia también, evidentemente, con la que estamos teniendo que convivir y la regulación es un aspecto que, lógicamente, influye. Y, en definitiva, es la característica para la reindustrialización de Europa, ¿no? Y el informe de Draghi pues, ya incidió mucho en ello. Se está ahora evolucionando también todos los aspectos normativos y de regulación y, en ese sentido, pues, el sector de los data centers está viviendo en esa transformación también normativa en la cual voy a hacer algo más de referencia posteriormente, ¿no? Bueno, y he hablado poco de la parte de potencia, ¿no? Y es evidente, según he dicho antes, que según crece la cantidad de data centers, pues necesitamos alimentar esos data centers. Según crece la capacidad de procesamiento de datos y de información dentro de un data center, pues tenemos que dar servicio eléctrico y de potencia a esos servidores, ¿no? Y no es sino índice el crecimiento de potencia del índice de crecimiento de la digitalización y de la economía en general. Es decir, la economía va bien, la economía crece, hay más productividad gracias a procesos digitales y, lógicamente, eso se traslada en mayor consumo de potencia.
bueno, pues es un mal menor, quiero decir, y es una gran noticia que estemos consumiendo más potencia porque eso es lo que nos está haciendo que seamos más productivos y más capaces de hacer muchas más cosas, que haya nuevas empresas, que haya startups que estén creciendo y que haya, en definitiva, más dinamismo en nuestra economía. Entonces, pero hay muchos mitos en relación a esto, hay muchos mitos en relación al consumo de potencia. Y quería poner solamente un par de datos que nos ayuden a vislumbrar o a entender realmente de qué estamos hablando. Ahora mismo los centros de datos representan menos del 10% del crecimiento de la demanda total de electricidad a nivel mundial, porque es una realidad. En general, a nivel mundial, estamos electrificándonos, estamos viviéndonos del carbono y es una tendencia inevitable. Estamos viviendo del carbono y para que os hagáis una idea, es decir, el crecimiento es menor a lo que puede suponer el 30% del crecimiento esperado del vehículo eléctrico, ¿no? Si lo comparamos con otra industria, digamos, que está electrificándose mucho, ¿no? Quiero decir que sí, va a haber mucho crecimiento de la potencia en el sector. La verdad es que vamos a ser usuarios intensivos, pero uno, con un beneficio evidente porque estamos aportando valor y productividad y dinamismo a la economía, y dos, en términos relativos y comparado con otras industrias o sectores, pues realmente es un crecimiento que, en fin, está dentro de unos márgenes razonables. Y sin embargo, es una oportunidad. Visto desde el punto de vista eléctrico puramente, porque el consumo de los data centers es un consumo estable, es un consumo permanente, está ahí todo el rato, es decir, no hay grandes picos, no es un consumo de ahora te consumo mucho, luego no te consumo nada, ¿no? Sino que a lo largo de las 24 horas del día se están corriendo procesos internos y durante la noche incluso, aunque muchos procesos hayan terminado durante el día, pero hay otros que se aprovechan pues, para hacer otro tipo de tareas o para dar servicio a otras geografías, ¿no? Con lo cual, es una demanda que ayuda al sistema eléctrico porque es una demanda planificable y es una demanda que es entendible y que se puede acompasar, ¿vale? Con lo cual, pues, esas son, digamos, las buenas noticias. Si lo vemos desde una perspectiva temporal y de qué es lo que puede pasar, pues aquí tenemos algunas cifras que pueden ayudaros a entender, bueno, pues por dónde van los tiros, ¿no? Y esta es la expectativa en un escenario que hemos llamado tendencial, es decir, si todo continúa razonablemente parecido a como ha estado hasta ahora, pues esta es la expectativa de qué es lo que puede llegar a pasar. Sobre ese escenario tendencial, pues puede haber desviaciones hacia arriba o desviaciones hacia abajo. Es decir, si la regulación permanece muy estática o incluso negativa en determinados aspectos, pues lógicamente estas cifras y esta expectativa puede bajar. Si por el contrario la regulación se adapta, se dinamizan algunos factores, bueno, pues esa tendencia o ese forecast, ¿no? Pues puede aumentar. Estamos hablando de que si ahora mismo podemos estar en un consumo de potencia en torno a los 350 megavatios, en 2030 pues podríamos estar, pues ya veis, en cifras de más de 2.000 megavatios, ¿no? Bueno, pues son crecimientos espectaculares, ¿no? Y que no son sino reflejo de la inversión que ahora mismo se está produciendo en el sector. Y lo veis un poco reflejado a la derecha, ¿no? Ahora hay inversiones directas pues que se están comprometiendo ya, que están muchas de ellas comprometidas y más que están viniendo, pues la expectativa hasta el año 2030 es que podamos tener del orden de 26.000 millones de euros en inversión directa y si acumulamos directa e indirecta podríamos estar hablando de en torno a los 58.000 millones, ¿no? Estos son datos que se han ido extrayendo y que forman parte del último informe del sector que se publicó hace bien poco, en abril de este año, con lo cual son cifras que son pues bastante recientes. Bueno, esta es la distribución por regiones. Lógicamente, Madrid ha sido la más intensiva en despliegue porque probablemente es la que acumula mayor demanda de consumo, pero hay otras regiones que están creciendo
fuerte. Cataluña está en segundo lugar y especialmente en Barcelona, pero Aragón está surgiendo como una potencia. Se están instalando, como ya sabéis seguramente, pues muchos centros de datos. Hay muchísima inversión que ahora mismo está aterrizando en Aragón y se está convirtiendo dentro del resto de comunidades, pues en la que más proactivamente está facilitando que esa inversión se ejecute y derive en efectos reales. Con lo cual, ya veis que para el año 2027 lo más probable es que Aragón haya superado a Cataluña en capacidad instalada, ¿no? Y otras regiones de España pues también están haciendo sus deberes, es decir, hay comunidades autónomas activas y proactivas. El otro día estaba con miembros de la Junta de Extremadura que están haciendo un buen papel, intentando dinamizar también su región para facilitar que las inversiones que están buscando suelo y buscando energía para poder instalarla, pues que tengan esas facilidades y esa ayuda también desde el gobierno regional, y otras comunidades autónomas pues están haciendo lo propio, como Andalucía y otras, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que tenemos un panorama interesante. También, si lo comparamos con, en fin, pues nuestro entorno aledaño, ¿no? En términos internacionales, en términos europeos. Y esta es solamente una comparativa, bueno, pues con los grandes, ¿no? Los grandes del sector son Frankfurt, Londres, Ámsterdam, París, son los 4 polos, ¿no?, donde mayor potencia instalada y antes se ha ido desplegando. Bueno, pues aquí veis que evidentemente todos plantean unos crecimientos importantes. Bueno, en ese contexto el crecimiento de Madrid pues no desmejora en nada, es decir, que estamos a la par o incluso un poco por delante en términos relativos del crecimiento que puede haber en estas ciudades, y es producto pues de las tendencias que hemos hablado antes, ¿no? Y frente a eso, pues lógicamente hay un desafío energético importante. Actualmente el 3% del consumo eléctrico total de la Unión Europea tiene que ver con data centers, con consumo para habilitar la inteligencia artificial, para habilitar el procesamiento de datos, la computación en la nube y todos los servicios, bueno, pues informáticos, ¿no?, y que se prestan desde los data centers. Pero esto plantea un problema, es decir, este crecimiento tan importante, bueno, pues plantea un problema, porque lo que estábamos habituados en redes eléctricas es a tener un crecimiento, pues, digamos, más vegetativo, más orgánico, más poquito a poco, y según la demanda iba tirando de las necesidades. Ahora mismo la demanda ha explotado, las capacidades se tienen que multiplicar y posiblemente nuestra regulación y los procesos que respondían perfectamente a una situación como la que podíamos tener hace 10 años, sin embargo ahora pues vemos que no son suficientes, porque hay que desplegar una infraestructura sin tiempo material a poderla tener disponible según están definidas las regulaciones y los procedimientos establecidos, ¿no? Entonces nos encontramos con una demanda, por ejemplo, de data centers en Madrid que no podemos dar servicio porque Madrid no cuenta o no tiene infraestructura de red eléctrica que dé soporte a toda esa demanda que está habiendo, ¿no? Bueno, pues es eso el reto y el desafío que tenemos por delante desde el punto de vista eléctrico, que no por grande quiere decir que no sea factible, ¿no? O sea, es algo que manejado con la prudencia correcta y con la agilidad y rapidez que necesitaríamos, pues se puede conseguir. Eso sí, hay que ponerse manos en la masa y hay que intentarle darle un poco la vuelta. Y con esta slide termino, pero eso quizá es la más importante, porque son las propuestas que de alguna forma estamos defendiendo desde la asociación, que hay que tener en cuenta para darle la vuelta a la tortilla y para ser capaces de mejorar pues esas limitaciones que ahora mismo tenemos de infraestructura existente y de potencial ayuda desde el punto de vista normativo y de regulación a tener o a disponer de más infraestructura, ¿no? Y son trabajos pues diversos, ¿no? Como veis, en el marco de la planificación de red de transporte, pues hay muchas cosas que se pueden hacer. Para empezar, la reducción de los plazos de actualización y los plazos de
de planificación, lo cual ya hace 2 semanas hemos tenido una buena noticia y gracias a circunstancias como las que tuvimos que vivir en el 28 de abril, pues han destapado, digamos, de alguna manera algunas peticiones y algunas dinámicas que eran necesarias ya desde hace un tiempo que se vislumbraban. Bueno, pues ya ese último Real Decreto reduce los plazos de planificación de 5 a 3 años, lo cual son buenas noticias y nos ayudarán seguramente. La reducción adicional de plazos de actuación, pues también seguramente nos tiene que ayudar, ¿no? Estamos nosotros haciendo mucha coordinación con las comunidades autónomas para ayudar en ese proceso de planificación, identificando pues cuáles son los nudos realmente que tienen más demanda, cuál de esa demanda es la realmente necesaria y cuáles tienen proyectos fiables detrás, sin entrar en algunas demandas que pueden ser más tipo especulativo, ¿no? Una de las cuestiones que defendemos es la incorporación en el análisis coste-beneficio, cuando se trata de discriminar pues, qué proyectos se tienen en cuenta, pues que haya más criterio, ¿no? Y aportar pues, criterios socioeconómicos y criterios de evolución de energía, por ejemplo, renovable del sistema eléctrico, cuestiones como esas pues, que ayuden a priorizar esos proyectos, ¿no? Poniendo eso en valor, pues daremos salida antes a aquellos proyectos que más aporten. Otra línea de trabajo es pues la modificación del marco de retribución de las redes de distribución. Y en ese sentido, pues, estamos de buena nueva también porque el viernes ha salido la consulta pública para modificar efectivamente esto. O sea, que hay sensibilidad, vemos, por parte de los reguladores también para que efectivamente estas cosas pues vayan mejorando, ¿no? Hay algunas cosas dentro de esas propuestas que se hacen, que todavía está a nivel de propuesta, como digo, es consulta pública, pero hay cosas que nos agradan, que son positivas, aunque hay 2 aspectos que nos abordan y que nosotros sí que lógicamente vamos a proponer que es uno, la bonificación a la reducción de plazos de gestión de solicitudes. Entendemos que esas solicitudes llevan un trámite muy arduo, tardan mucho tiempo en cursarse y pueden beneficiarse si se bonifican adecuadamente de tiempos más cortos. Y 2, pues modelos de financiación compartida en que los primeros actores interesados e inversores en data centers sean también actores en los que puedan contribuir en el despliegue o en la extensión de la red en puntos determinados, ¿no? Más aspectos, pues la adecuación del proceso de acceso y conexión, adaptándolo a los nuevos modelos, ¿no? Y entendemos que cuando hablo de modelo es el modelo de cómo funciona un data center. Es decir, cuando yo pongo una industria, una cementera que consume mucha potencia, esa cementera empieza a consumir al día siguiente de inaugurarse. Es decir, pasa del 0 al 100 en 0, ¿no? Un data center no. Un data center, primero, tarda mucho menos tiempo en empezar, con lo cual necesita más rapidez en disponer de potencia, pero el consumo de esa potencia generalmente es gradual, es decir, que se va adquiriendo o se va rellenando ese data center con servidores que consumen esa potencia gradualmente en el tiempo, ¿no? Pues también los modelos de acceso y conexión deben reconocer esa diferencia en cuanto a industrias y es lo que proponemos. Creemos que tiene que haber más inversiones anticipatorias, creemos que tiene que haber modelos que permitan adaptar por delante, por adelantado, las redes de distribución para que estén ya preparadas, sobre todo en aquellas zonas que van a ser de alto consumo y que se sabe que van a ser así, ¿no? También estamos poniendo foco en los concursos. Creemos que tiene que haber criterios adicionales de evaluación que consideren características de las distintas industrias y en especial de los data centers y de la eficiencia que estos data centers proporcionan en el consumo energético, ¿no? Otro aspecto es la facilitación de conexión a redes cerradas, ampliando a los data centers como actores potenciales de esas redes cerradas, que ahora mismo no lo son.
la inclusión de los data centers como industria electrointensiva, que se puedan, lógicamente, beneficiar de los aspectos que consumidores intensivos ya están teniendo. Bueno, pues entendemos que el data center es intensivo en consumo y que, lógicamente, tiene que estar reflejado dentro de las industrias que se pueden beneficiar de ese esquema, ¿no? Y, por último, la actualización de los límites de inversión, tanto en transporte como en distribución, que se pusieron con toda la lógica en un momento determinado en que la economía española necesitaba que la factura de los consumidores pues, permaneciese en unos márgenes razonables, pero que si queremos desarrollar nuestra industria, ser más productivos y atraer inversión, pues lógicamente limitan mucho todo lo que se puede absorber con esos límites, ¿no? Entonces, bueno, estas son en líneas generales los puntos de acción en los que la asociación está volcado para intentar ayudar también a los reguladores y a todos los actores que participan dentro de ese proceso normativo, pues a entender mejor el mundo de los data centers, a entender mejor el cómo consumimos la energía, porque no es igual que otras industrias más tradicionales que han, lógicamente, sido las que en el pasado han determinado el cómo estaba la regulación. Bueno, hay otros modelos, otras industrias más nuevas tecnológicamente, como los data centers, que viven con inercias diferentes y que pensamos que se tienen que recoger adecuadamente. En fin, dentro de esto yo creo que nos dará bastante juego, como digo, ya una consulta pública en lo que concierne al marco de retribución de las redes de distribución, y seguro que vamos avanzando en muchos de estos aspectos, ¿no? En fin, con esto espero haberos dado un poco una visión del mundo de los data centers, de la situación en la que estamos y de qué propuestas proactivas también estamos haciendo para mejorar, en fin, dentro de la situación de desafío, como dice el título de la presentación, en la que estamos viviendo, cómo mejorar la situación y cómo salir victoriosos de ese desafío. Y sin más, pues muchas gracias. Gracias a ti, Alejandro, por esta fotografía del sector del data center tan clara y didáctica que nos has hecho. Yo diría que incluso un poco abrumadora, ¿no? Por esa escala de magnitudes en la que se está moviendo, que cuesta un poco de asimilar y que se va a mover en el corto plazo en base a las previsiones que nos has comentado. Muchas gracias. Nos vemos ahora en la parte final de la sesión, en la mesa redonda. Gracias a vosotros. Y seguimos ahora con quienes hacen posible que estas infraestructuras reciban el suministro de energía necesario para funcionar sin interrupciones. Nuestro siguiente ponente es Carlos Valiente, director de ventas para el área comercial e industrial en Pramac Ibérica. Carlos es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Valencia y cuenta con una sólida trayectoria profesional en el ámbito industrial, con una amplia especialización en soluciones de generación de energía. Su vinculación con Pramac se remonta al año 2000, en una primera etapa en la que asumió funciones en control de calidad, marketing y oficina técnico-comercial. Antes de reincorporarse a la compañía, dirigió durante 7 años el área de postventa del grupo pujante Audi Volkswagen, gestionando un equipo de 25 personas y contribuyendo de forma decisiva a mejorar los resultados y la satisfacción del cliente. Forma parte de Pramac Ibérica desde 2013, donde actualmente lidera la red comercial en España y Portugal para sectores estratégicos como la construcción, la ingeniería, las telecomunicaciones o los instaladores eléctricos. A lo largo de su carrera en la compañía ha desempeñado también otros cargos clave, como jefe de ventas de la división de grupos electrógenos y responsable de desarrollo de negocio para proyectos a medida. Buenos días, Carlos. Muchas gracias por participar en el Foro Potencia y te dejo con tu presentación. Vale, pues muchas gracias, Lucas, por la introducción. Estáis viendo mi presentación, ¿verdad? Correcto, sabe perfectamente. Pues muchas gracias, como decía Lucas, gracias también a Foro Potencia y a Interexpresa por darme la oportunidad en nombre de Pramac de participar en este seminario web, y gracias, por supuesto, a todos los que nos estáis viendo y escuchando desde el otro lado de la pantalla. Como sabéis, una de las actividades fundamentales de Pramac es la fabricación y venta de grupos electrógenos, y es por ello que voy a basar mi presentación en mostraros cómo mejorar la funcionalidad y el rendimiento de nuestros equipos ante un corte de luz. Para empezar, y a modo de culturilla, os voy a introducir el concepto que mide la calidad del suministro eléctrico de la red. Es el TIM, el tiempo de interrupción medio,
y es la relación, es el cociente entre la energía no suministrada por un sistema eléctrico a causa de interrupciones en un tiempo determinado y en un lugar también lógicamente acotado. Partido de la potencia media de ese sistema. Estamos hablando de valores que el TIM rondaría en menores de 1 en países del primer mundo, pero puede llegar a valores de 2 cifras. Ahí veis el valor que tiene Nigeria en países donde la red eléctrica es muy inestable. Desde luego, os resultará curioso también el dato de Estados Unidos, pero huracanes, tornados y tempestades son muy habituales en ese país y causan grandes destrozos en la red de distribución y en las infraestructuras en general. Como veis, España tiene un TIM por debajo de 0,5. Veremos a ver cómo queda al final de este año 2025, son datos del año pasado. Sin embargo, al margen del gran apagón que sufrimos el pasado 28 de abril, en los últimos años han sido varios, ahí tenéis algunos de ellos, los incidentes en la red eléctrica española, en particular en las Islas Canarias. Como veis, en 2019 y 2020 fueron afectados 1 millón de personas en sendos apagones. La fragilidad de la red canaria, así como la falta de interconexión con la península, es lo que causa este número de apagones, de faltas de distribución en las Islas Canarias, por supuesto. Y también destaca que en julio de 2021 varias zonas de la península ibérica se quedaron sin suministro eléctrico, dejaron sin electricidad prácticamente a 1.200.000 abonados. Lo que pretendo evidenciar con estos datos es que, al margen del apagón del pasado mes de abril, que pudiera parecer anecdótico, no somos ajenos a sufrir las incidencias de la red. Y entonces nos surge la pregunta: ¿qué alternativas tenemos para asegurar la continuidad de nuestro suministro eléctrico? Pues vamos a ello. La primera alternativa sería la de disponer de una instalación de doble acometida en media tensión. Esto, en base, son 2 transformadores independientes que provienen de anillos y subestaciones también independientes. Eso es algo muy complicado de conseguir en la mayoría de los casos y tampoco sería la solución definitiva en caídas generalizadas como la del pasado 28 de abril. Es, por lo tanto, necesario que nuestros consumos críticos estén dotados de sistemas alternativos de energía. En caso de hospitales, por ejemplo, imaginad incubadoras de neonatos, UCIs, quirófanos o equipos médicos vitales como pueden ser los respiradores o las bombas de oxígeno, entre otros muchos consumos críticos que hay, deben tener asegurada su alimentación ante una eventual caída de la red. Si nos centramos en los casos de equipos de respaldo, los sistemas SAI, por ejemplo, tienen una respuesta muy rápida, eso es cierto, pero para mantener el sistema durante un largo tiempo de derogación de potencia no son los más adecuados. De hecho, por ley, un quirófano debe tener un suministro por las baterías de los UPS de 120 minutos y es el máximo que encontramos en sistemas críticos. Con lo cual, al final, el tiempo del UPS está muy limitado y se hace irremediablemente necesaria una solución definitiva que pasa por instalar un generador, un grupo electrógeno que se activa ante un fallo del suministro de la red. Esto es que cuando falla la red, la central de control del grupo electrógeno, que tiene una vigilancia de tensión sobre la red, detecta que ha habido un cero en la red, manda arrancar el motor del generador y cuando éste está ya girando a una velocidad de régimen, conmuta con un seccionador, conmuta la energía de la red al grupo electrógeno y el grupo se queda alimentando a nuestros consumos. Este tiempo, desde que el grupo detecta el fallo de red hasta que entra en servicio, puede rondar en torno a 15 segundos. Son tiempos programables, pero para un buen trabajo del generador se recomienda que ese tiempo ponga este valor. Además, y para evitar problemas de suministro de emergencia en caso de que necesitemos hacer mantenimiento de nuestro generador o que nuestro generador sufra una avería, en muchos sistemas y en particular en los centros de datos, se opta por sistemas N+1, que equivalen a apoyar a nuestro generador con otro generador en paralelo.
Así se dispone de un generador redundante, decirlo claramente, que en caso de que el generador principal tenga un fallo, pues pueda actuar y suministrar potencia a la red. Como decía, el caso del N+1 es particularmente muy habitual en los centros de datos. Vamos a profundizar ahora en las exigencias que de disponibilidad eléctrica tienen los data centers. Imaginad bancos, gobiernos, pensad, por ejemplo, en las administraciones públicas como puede ser la agencia tributaria, la seguridad social, enormes empresas privadas como Google, como Amazon o otras más pequeñas. Al final, todos disponemos de datos esenciales de nuestros clientes, de nuestros proveedores, de nuestros empleados, que tienen que estar disponibles con inmediatez y a salvo de ciberataques. En ese sentido, y dada la importancia de los datos que tienen en nuestra vida, en 1993 nace el Uptime Institute, que surge como la autoridad de referencia en infraestructuras de centros de datos. Uptime Institute certifica los CPDs en base a 4 niveles. Cada nivel tiene una serie de exigencias en la infraestructura para asegurar el funcionamiento con un porcentaje de disponibilidad cada vez mayor. En lo que aplica a generadores, estos son las fotografías, las imágenes de las exigencias por niveles. El Tier 1 es un sistema tradicional donde tenemos una red y tenemos un grupo electrógeno que se activará ante un fallo de la primera. Esto es un sistema sin redundancia y con un bajo porcentaje de disponibilidad. El siguiente nivel, el Tier 2, lo que establece es que tengamos una sola red, pero ya vamos a disponer, lo veis con puntitos, un UPS en redundancia al principal y un generador redundante del generador principal. El Tier 3, además de este sistema que hemos visto, incluye en el dibujo una red que proviene de otro transformador independiente del primero. Y por último, el nivel 4 es un sistema de doble redundancia. Como veis, los dos sistemas son redundantes. Además, este sistema se denomina tolerante al fallo porque ante un fallo en el sistema aseguramos que haya posibilidad de suministrar. Como veis en la tabla, la disponibilidad del lugar aquí alcanza el 99,995% con un tiempo de downtime menor a la media hora en un año. Por otro lado, bueno, voy a comentaros ya dentro de lo que conozco las mejoras de rendimiento, mejoras técnicas que podemos aplicar a nuestro grupo electrógeno frente a un fallo de suministro. Varios ejemplos. El bypass manual. Por ejemplo, haceros una idea de un caso en que nuestra distribuidora de electricidad nos informa de que va a haber un corte programado un día determinado a una hora determinada. Lo que hacemos con el bypass manual es, previamente a ese corte programado, arrancamos nuestro generador, sincronizamos red y grupo y sacamos la red de nuestro consumo para que quede alimentado directamente y únicamente por el grupo electrógeno. Otro sistema, para evitar el segundo cero energético. El segundo cero energético se produce a la vuelta de la red, pero con una conmutación backsíncro podemos dotar al sistema de una centralita que, cuando detecta el regreso de la red, se sincroniza en frecuencia y en tensión con esta, y cuando ambas están superpuestas y alimentando simultáneamente a la red al consumo, lo que hace es sacar la red eléctrica, sacar el generador, y ya se queda nuestra carga directamente suministrándose por la red eléctrica sin haber pasado por ese cero. Tercero, a nivel de maquinaria, podemos dotar a nuestro grupo de electrógeno, a nuestro motor, de una redundancia en el arranque. Esto implica, por ejemplo, duplicar baterías, poniendo unas baterías en paralelo, duplicar el motor de arranque, poniendo uno en redundancia con el anterior, e incluso duplicar el cargador de baterías. Así, si alguno de estos elementos entra en fallo, pues disponemos de un elemento redundante para asegurar la continuidad del trabajo del motor y, por lo tanto, del grupo electrógeno. Y por último,
El sistema Run or Die, que como su propio nombre indica en español, corre o muere, es capital. Esto en la práctica es un bypass de la centralita. Lo que una idea podría ser, imaginaros que nuestro motor tiene una avería importante a nivel de la refrigeración, tiene consumo de agua. Esto en condiciones normales sería detectado por la centralita como un fallo grave que mandaría una alarma, pero además, puesto que la vida del motor, la vida del generador está en riesgo, porque es una alarma grave, lo que mandaría es parar el generador. Nosotros, mediante el bypass manual, lo que vamos a hacer es puentear la centralita, esta no va a actuar, no va a dar esa señal de alarma, con lo cual vamos a poder arrancar y conmutar manualmente nuestro sistema en la carga. Esto, lógicamente, se utiliza en sistemas en los que el riesgo de avería grave es menor que la primicia de necesitar la energía eléctrica. Os cuento un caso muy concreto, una anécdota sobre este sistema. Este sistema lo utilizan mucho los granjeros. Las granjas intensivas de pollos, donde hay naves con, podemos decir, 100.000 pollos, si hay un fallo energético y se paran los ventiladores y el generador no arranca para dar suministro a los consumos, en cuestión de minutos esos 100.000 o 200.000 pollos que tenemos en la granja van a morir. Con lo cual ahí es muy habitual que nuestros clientes nos soliciten un sistema Run or Die para que si hay algún fallo puedan arrancar el generador y seguir trabajando, aún con el riesgo de que éste sufra una avería que pueda ser más grave. Priman, por supuesto, la vida de los pollos, de los animales y el negocio que implica eso, tal como no decirlo, frente a la vida del generador. Y una temática fundamental también para procurar la disponibilidad de nuestro grupo electrógeno cuando se necesita. La única forma que tenemos de actuar para reducir al máximo el riesgo de averías es mantener un escrupuloso calendario de operaciones de mantenimiento, de acuerdo con lo establecido por el fabricante. Un estricto mantenimiento nos puede evitar operaciones correctivas indeseadas. Evaluar la mejor alternativa al servicio de mantenimiento de nuestros equipos, de nuestros grupos electrógenos o cualquier otro equipo que tengamos en nuestra industria, ha sido durante décadas un objeto de debate. Existen tres opciones principales que os marco ahí. Una sería disponer de un equipo propio en nuestro hospital o en nuestro centro de datos para realizar el mantenimiento de los equipos. No es aconsejable hoy, yo no lo recomendaría porque la complejidad técnica de los equipos y la especialización necesaria es cada vez mayor. En muchos casos se opta por licitar contratos de mantenimiento integrales a empresas externas. Con esta fórmula se evita de disponer trabajadores propios en plantilla con el coste que esto supone para la empresa. Es una fórmula muy recurrida, pues se gestiona el mantenimiento de diversos equipos con el mismo personal y con una empresa que al final nos está cobrando un contrato, un fee anual y no tenemos el peso de los trabajadores en nómina. Pero en mi opinión, la opción más recomendable es la de disponer de un servicio técnico propio a cada equipo y montar contratos de mantenimiento con especialistas. Así, por ejemplo, que los responsables de los elevadores, el servicio técnico de los elevadores haga el mantenimiento a nuestros elevadores, que el servicio técnico de los equipos de clima haga el mantenimiento, hagamos un contrato con ellos para nuestros equipos de clima y del mismo modo que sean nuestros servicios técnicos especialistas en grupos electrógenos a los que contratemos para hacer el mantenimiento de los grupos electrógenos. Creo que considerando la tecnología cada vez más avanzada de nuestros equipos, esta es al final la mejor opción. Perdón, me he pasado. Y por último, por hablar no de las necesidades, sino de las obligaciones que tiene que tener nuestro servicio técnico, pues entre ellas os he indicado ahí que el servicio técnico sea especializado y que tenga la formación necesaria. Se hace necesaria una formación adecuada impartida por los fabricantes. Por ejemplo, todos los motores no son iguales, cada uno se manejan unos equipos de diagnóstico diferentes y al final es necesario
que la gente que venga a trabajar con nuestro generador tenga una formación y una especialización suficientemente amplia en los equipos que va a trabajar. Segundo, la proximidad. Es necesario, bueno, lo habéis visto también en la imagen anterior, ese es el caso de la red de servicios técnicos de Pramac. Lógicamente, es muy importante que la empresa con la que contratemos nuestros grupos electrógenos tenga unos servicios técnicos lo suficientemente repartidos para responder con rapidez a una necesidad de nuestro generador. Tercero, disponibilidad. De nada sirve que nuestro servicio técnico esté próximo a nuestras instalaciones si cuando lo llamamos para que acuda a una intervención están ocupados, no tienen suficientemente gente o tardan 3 o 4 días, que pueden ser unos días adecuados para un mantenimiento, pero por supuesto no es suficiente cuando se requiere de una intervención ante una avería. Y por último, bueno, la accesibilidad al recambio. Cada vez vemos más productos chinos que inundan nuestro mercado y en muchos casos, si bien los filtros son filtros competidos que se pueden encontrar en cualquier sitio, cuando tenemos que hacer una reparación, a lo mejor de un motor de arranque, ese motor de arranque no está disponible en nuestra área, ni siquiera está disponible en España o en Europa y tenemos que esperar semanas o meses para poder recibir una pieza de intercambio para poder solucionar la avería. Muy importante exigir a nuestro servicio técnico que disponga de un recambio rápidamente accesible. Y luego habría otros servicios que nos puede dar nuestro servicio técnico, que es formalizar un contrato de mantenimiento, lógicamente, e incluso contratar con ellos servicios 24/7. En definitiva, con esto termino. Espero haber dado una visión general sobre los generadores eléctricos, sus tecnologías y los servicios que los hacen más fiables. Quedo a vuestra disposición. Ahí tenéis mi correo electrónico o la ronda de preguntas al final para resolver cualquier duda que tengáis o cualquier consulta. Y ahora os voy a dejar, creo que os vamos a pasar un vídeo de la experiencia de un cliente de Pramac, una experiencia real que surgió a raíz del apagón del 28 de abril y creo que es muy interesante. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Soy Javier Contardo, Sales Manager de Pramac, multinacional fabricante de soluciones energéticas como grupos electrógenos y acumuladores de energía. Hoy nos encontramos en un data center en el centro de Madrid de nuestros clientes y amigos Aire Network. David Donaire, responsable de infraestructuras, nos va a contar su experiencia con Pramac. Aire Networks es una empresa española, líder en soluciones de telecomunicaciones, cloud, ciberseguridad, soluciones avanzadas dedicada al sector B2B. Está consolidada en el mercado nacional e internacional y es líder en el ámbito de soluciones TI en Iberia. Para cubrir la garantía a nivel de energía de los servicios se ha provisto de una doble línea de suministro eléctrico en grupos de emergencia, provistos por Pramac con un doble sistema de trasiego de combustible totalmente independizado por rama. Cada grupo de emergencia en cada rama tiene su propio trasiego de combustible. A partir de ahí el flujo de energía sigue delimitado por las dos ramas hasta el punto de entrega final, que son las salas IT de los usuarios o de la infraestructura. El corte eléctrico del 28 de abril se vivió con tensión, lógicamente. Es un entorno crítico, es infraestructura crítica. Al final todo respondió acorde a lo que estaba previsto, con lo cual todo fue en orden. La tensión siempre está, pero el grupo dentro de la previsión arrancó en torno a 25-28 segundos, estaba dando servicio ya a cada una de las ramas. Nosotros, ¿qué buscamos en un proveedor, en un partner? ¿No? Me gusta más decirlo partner, buscamos ese compromiso y ese acompañamiento. Aquí Pramac lo que nos ha ofrecido y por lo que lo recomendamos es por ese acompañamiento en la solución. No es simplemente plantar un grupo de emergencias en el data center, sino es todo el sistema que hay detrás de trasiego de combustible, legalización, garantía, pruebas, en el que siempre ha estado presente con nosotros. Agradecemos a Aire Network por confiar en Pramac para el diseño e instalación de su sistema de respaldo energético.
Muchas gracias por tu intervención, Carlos. Creo que sin duda el apagón puso de relieve la importancia de tener esa energía de apoyo que empresas como Pramac nos garantizan. Ahora en la parte del coloquio profundizaremos un poco más en tecnologías alternativas de estos grupos electrógenos que además sabemos que empresas como Pramac están trabajando intensamente en este tipo de soluciones. Y vamos con nuestro tercer ponente, que es José Antonio Aguado, director de la División de Energía de GAM. José Antonio comenzó su trayectoria en el sector del alquiler de maquinaria en 1997 y ha estado vinculado a GAM desde su fundación en 2003, desempeñando cargos clave en distintas áreas de negocio. A lo largo de estos años ha dirigido la división de alquileres a largo plazo, GAM Industrial, la zona noroeste de España y GAM Eventos. También ha liderado proyectos estratégicos como la creación de la división de drones Aeron o la puesta en marcha de la delegación en Arabia Saudí, donde estuvo 3 años desarrollando el negocio internacional de la compañía. Actualmente, además de dirigir el área de energía, coordina a Reviver, el Centro de Economía Circular de GAM en León, un proyecto con un enfoque innovador en sostenibilidad y reutilización de maquinaria. Entre 2012 y 2015 hizo un paréntesis para fundar su propia empresa de ingeniería, Duagest, que dirigió durante 3 años antes de reincorporarse a GAM para continuar impulsando nuevas iniciativas dentro del grupo. José Antonio, cuando puedas conectas el micrófono y la cámara y te dejamos con tu intervención. Buenos días. Buenos Muchas días, gracias, José Lucas. Antonio. Gracias por estar con nosotros. Te dejo con tu presentación. Muy bien. Muchas gracias, Lucas. Y buenos días. Quiero agradecer también la oportunidad que nos dais de contaros un poco en qué podemos contribuir las empresas alquiladoras a toda esta problemática que se ha expuesto y gracias especialmente a la gente que nos está siguiendo online en este caso. Paso a presentaros, a compartir esta presentación con vosotros. Voy a tratar de ir un poco rápido para dar paso al debate, que creo que es la parte más enriquecedora de esta jornada que nos ocupa. Bien, hago un repaso muy breve por la historia de GAM. GAM se funda en el 2003. Somos una empresa que nace en Asturias, pero la base es la compra de 3 sociedades de alquiler en España que nos dan ya una capilaridad, una cercanía al cliente en toda España desde nuestros inicios. Y voy muy rápido, destaco en el año 2006 la salida a bolsa y en el año 2018 la entrada en el accionariado de Francisco Riveras, empresario, sobra hablar de él, de reconocido prestigio en España y que nos ha dado una estabilidad y nos ha permitido levantar la cabeza y tener una visión a largo plazo. En el mundo estamos presentes en los países que veis en pantalla, Arabia Saudí, Marruecos, España y Portugal, y en América, Chile, Perú, Colombia, México y República Dominicana. Por daros algunos números, tenemos más de 40.000 máquinas en nuestro parque. El 80% de ese parque es cero emisiones, es un tema que nos ocupa muchísimo. Tenemos más de 800 técnicos y más de 350 talleres móviles que nos permiten acercar nuestras capacidades de respuesta al cliente en unos plazos francamente breves. Tenemos contratos muy exigentes donde en plazos inferiores a las 2 horas tenemos que asegurar la reposición del suministro, saliendo de nuestras propias instalaciones. Como veis en el mapa que tenemos abajo a la derecha, nuestra presencia en la geografía ibérica es muy capilar. Tenemos 52 delegaciones en el territorio y esto, repito, nos da esa inmediatez en el servicio. Todo el personal es de GAM y el 100% de nuestras delegaciones, tanto las españolas como las que vimos a nivel internacional, también lo son. Muy bien. Paso a entrar ya un poquito más en materia. Claro que vamos a hablar de la energía en los data centers. Ha explicado muy bien la problemática Alejandro y también nos ha hablado bastante de las soluciones técnicas Carlos Valiente. Bien, nosotros lo que queremos como alquiladores es hacer un poco este nexo entre el fabricante y el cliente, ¿no? Y de diferentes maneras. Podríamos hablar del apagón, es lo más reciente que hemos tenido, pero en los últimos años han pasado cosas muy nuevas y disruptoras, ¿no? en lo que es el suministro de energía eléctrica. Ya el COVID nos afectó bastante en cuanto a la limitación de movilidad que esto implicaba, sobre todo, pero luego hemos tenido la Filomena, la recordaréis, no hace tanto, fue en el año 2020, si no me equivoco,
hemos tenido la Dana de Valencia, hemos tenido el apagón y no sé qué nos deparará el futuro, pero creo que debemos de estar preparados, sobre todo en estos casos, como puedan ser los data centers u otros servicios críticos donde la interrupción del suministro eléctrico pues trae unas consecuencias bastante poco deseables, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en todos estos casos? En la Dana, en el apagón, en la Filomena. Bueno, yo trato de hacerlo gráfico con la imagen que tenemos aquí. Nuestras campas se han quedado vacías. Todo el mundo se ha volcado en reponer ese suministro. Hemos tenido que sacar todo nuestro parque que teníamos a disposición de los clientes y un despliegue técnico pues muy importante. En condiciones, en el caso de la Filomena, muy complejas porque era muy difícil circular por carretera. En cuanto a la Dana, pues un poco lo mismo. Aquí la verdad que nos volcamos desde el minuto cero para intentar llegar a Valencia y aportar nuestro granito de arena. Hicimos un despliegue desde toda la península ibérica, enviando no solo equipos, sino también personal técnico, porque la clave en estos casos es más el personal técnico, creerme, que los equipos. Era difícil, circunstancias complicadas, pero como os decía, pusimos todo nuestro parque a disposición de nuestros clientes, muy parecido a lo que pudimos hacer durante el apagón. Nos volcamos en dar servicio. Bien, ¿qué conclusiones sacamos de aquí? Pues la conclusión es clara, es asegurar el servicio. En parte está en nuestra mano, claro que sí. Nosotros, cuando un cliente llama, lo dejamos todo para intentar darle una solución, pero también me atrevo a hablar de la falta de previsión que nos encontramos muchas veces y que al final genera problemas que si se hubieran tenido en cuenta inicialmente, pues serían problemas menores. Estos problemas pasan por 3 soluciones diferentes. Una es la compra de los equipos, tal y como nos ha contado Carlos Valiente. El cliente puede tener esos equipos en propiedad, es una buena solución. Otra opción es el alquiler, tener unos equipos de backup ya preparados. Veremos que se puede hacer en diferentes modalidades, pero te estás de alguna manera asegurando que ante una interrupción del suministro eléctrico tú vas a poder continuar con tu actividad. Y otra opción que no es nada recomendable, pero me atrevería a decir que es la más habitual, es jugársela. Muchos de nuestros clientes, lo hemos visto últimamente en el apagón, no tenían previsto ningún tipo de solución para estas contingencias y pues en el momento que se produce empiezan a llamar a sus proveedores de referencia y en algunas ocasiones sí que se les pudo dar servicio, pero en otras ocasiones no, porque ya todos los equipos estaban trabajando y no disponíamos de más opciones. Desde luego, no es recomendable. Cuando lo hacemos un análisis, vemos que es una mala opción, pero la realidad es muy tozuda y la mayoría de los casos son empresas que no tienen ningún plan de contingencia programado. En cuanto a la opción de la compra, yo coincido totalmente con Carlos. Es una buena opción siempre y cuando aseguremos el correcto mantenimiento de esos equipos. Vuelvo a nuestra experiencia y perdonadme, pero creo que es una buena manera de verlo. Uno de los servicios que más tuvimos que hacer durante el apagón fue arrancar generadores de emergencia que no arrancaban, que sí que estaban ubicados, que tenían la potencia que tenían que tener, todo estaba bien, pero una falta de mantenimiento hacía que en el momento decisivo, en el momento de la verdad, estos equipos no entrasen en funcionamiento. Esto, pues se ha dado en clientes, prefiero no dar nombres, pero de reconocido prestigio, vamos a decir. Para que esto ocurra, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues mantener esos equipos. No me voy a repetir, Carlos ya lo expuso muy bien en su presentación. Puede tener un departamento propio la empresa, departamento cualificado, actualizado de las últimas novedades que salen en el sector, o bien contratar un plan de mantenimiento. En GAN ofrecemos planes de mantenimiento que ocupan solamente el preventivo, mantenimientos preventivos, cambios de aceite, filtros, arranques, etcétera,
También tenemos una modalidad que cubre el preventivo y el correctivo y otras que incluso contemplan la sustitución del equipo en caso de que éste falle. En el caso del alquiler, pues básicamente dos opciones para los equipos en backup. Una de las opciones es con los equipos en la delegación de GAN. Hay clientes que trabajan así. Nosotros tenemos unos equipos reservados para ellos que en caso de necesidad hay un compromiso de entrada en funcionamiento en un plazo determinado. Este plazo oscila entre las 2 y 4 horas habitualmente. Y si necesitamos una respuesta inmediata, tenemos la modalidad de equipos de backup en las propias instalaciones del cliente, con instalaciones automatizadas. Lo que comentaba Carlos, tampoco me quiero repetir, pero que nos garantizan que ante un apagón nosotros vamos a tener repuesto el suministro eléctrico en un plazo inferior al minuto. 30 segundos es una buena media de tiempo de reposición. Muy bien, ni hablar de la tercera opción. Si te la juegas, pues esto puede salir bien o no puede salir bien. Hay mucho de esto, repito, y a riesgo de ser pesado, puede sorprendernos. En resumen, planificación, contactar con empresas profesionales del sector que vamos a dar una buena respuesta en plazo y asegurando no solamente, este es un tema, perdonar, que había comentado Carlos, los largos plazos de conexión que se encuentran en las empresas de data centers y que hacen que estos proyectos se puedan prolongar en el tiempo o aplazar. Nosotros lo que trabajamos ya en diferentes modalidades de servicios de, digamos, arranque inmediato de la actividad. ¿Qué quiero decir? Un data center es capaz de poder estar en funcionamiento en el año 2027 y probablemente tenga que aplazarlo al 28 o al 29 porque no le llega la conexión a la red eléctrica. Lo que hacemos con estas situaciones es poner equipos de alquiler que permiten el funcionamiento desde el primer día hasta que llegue la red eléctrica. Esos equipos posteriormente pueden ser ubicados en otros clientes o quedarse en la instalación a modo de backup. Son dos fórmulas que funcionan y que nosotros nos gustaría poder analizar con todas estas empresas que vean que tienen esa necesidad. Muchas gracias, José Antonio. Creo que habéis tenido... He tratado de ser breve. Lo ha sido y además te lo agradezco porque así tenemos más tiempo ahora para las muchas preguntas que nos han llegado. Además, bueno, os voy a pedir que vayáis conectando vuestras cámaras y micrófonos. Y en lo que lo hacéis vamos a ver un breve vídeo sobre Smopic, cuya próxima edición se celebrará en Zaragoza del 15 al 18 de abril. Os voy a pedir que conectéis la cámara y el micrófono para trasladar algunas preguntas que nos han llegado varias de quienes nos están viendo. Aunque voy a comenzar abriendo fuego yo con una pregunta para cada uno de vosotros. Empiezo con Alejandro. ¿Está preparada la infraestructura energética actual en España para el ritmo de crecimiento que prevé el sector de los data centers? Pues la respuesta corta es no. Estamos viendo ya muchos puntos en los que hay mucha demanda y hay saturación y no se está pudiendo responder a todas. Está teniendo que haber una selección en base a los concursos de demanda que han salido ya. Al menos tenemos sí una herramienta que permite el aproximar eso, pero es una herramienta en la que entendemos que podemos
mejorar mucho los criterios de identificación de los proyectos que merecen la pena, ¿no? Yo creo que eso es trabajo conjunto que tenemos que ir haciendo con los distintos actores del sector, con el regulador y con Red Eléctrica para, bueno, aportar más criterio y colaborar en ese sentido. También con las comunidades autónomas estamos trabajando, lo mencioné antes, pues para dar información porque ellos son realmente los actores que regulatoriamente están habilitados para hacer alegaciones en el proceso, ¿no?, de procedimiento de planificación, ¿no? Entonces, o de cambios en la planificación. Con lo cual, pues es trabajar activamente con ellos para que eso se pueda hacer de la mejor forma posible y tengan el mejor criterio y puedan aportarlo también a Red Eléctrica, ¿no? Bueno, es un problema de fondo. Hay otros mecanismos también que nos tienen que ayudar a reflexionar. Yo creo que el apagón pues puso de manifiesto que no todo es tan perfecto como podemos esperar, que hay cosas que son mejorables, tanto desde el punto de vista de la infraestructura como desde el punto de vista de la normativa. Y yo creo que tenemos que hacer reflexión, identificar aquellas cosas que se pueden mejorar, que hay muchas, y bueno, pues ir tocando los palos que hacen falta hacer. Por ejemplo, hacía referencia a la inversión anticipatoria. Bueno, pues, oye, si tenemos unos mecanismos y unos procedimientos para poder identificar cuáles son las regiones que realmente pueden ser más intensivas en consumo. Hay zonas o hay áreas, que las hay, en las que el crecimiento digital vaya a ser muy superior a otras zonas porque la demanda se está concentrando ahí. Bueno, pues hagamos un plan específico, tengámoslo en cuenta, definamos esas zonas como zonas digitales de alta concentración y tengámoslo en cuenta en ese proceso de planificación, ¿no? Pues es ese tipo de cosas en las que yo creo que se puede trabajar bien, de forma anticipada y luego serán soluciones a la larga que nos ayuden a todos, ¿no? También desde el punto de vista tecnológico, yo creo que hay un reto, es decir, las redes eléctricas se tienen que digitalizar y esa digitalización tiene que ayudar a que la energía llegue más y mejor a los distintos rincones de España. Yo vengo del mundo de las telecomunicaciones y en el fondo tienen problemas muy parecidos. Las redes son redes, independientemente de lo que haya por dentro de esas redes, ¿no? En las redes de telecomunicaciones circulan megabits, en las de energía pues, son electrones, pero al final pues muchas de las problemáticas son distintas. Y ahí el software pues ha ayudado muchísimo, es decir, el dinámicamente poder enrutar información en función de determinadas eventualidades o determinadas circunstancias on demand, es decir, cambiándolo al segundo y tomando decisiones no ya por humanos, sino incluso por procedimientos automáticos en base a determinados escenarios que van ocurriendo, pues son cosas que hoy en día ya existen, ¿no? La digitalización de las redes eléctricas yo creo que es un must y nos va a ayudar muchísimo a afrontar los retos del mañana, ¿no? Es decir, que yo creo que hay distintas ejes que tenemos que ir tocando para mejorar la situación. Pero sobre todo colaborativamente. Gracias, Alejandro. Otra pregunta para Carlos. Además de la tecnología de la que nos has hablado en tu intervención, ¿qué papel crees que pueden tener otras fuentes alternativas como los acumuladores de baterías de litio o los generadores a gas? ¿Qué ventajas y desventajas tienen estas tecnologías? Bueno, como alternativa al grupo electrógeno diésel, sinceramente las baterías de acumulación no las veo como una alternativa definitiva. La verdad es cierto que la energía que cargamos de la red eléctrica en gran medida proviene de energía renovable, en 50 o un 60%, y eso es muy bueno, pero el inconveniente principal de estos sistemas de acumulación es su autonomía limitada frente al coste que tiene la inversión de la batería de litio. Como ejemplo, pues imaginaros una batería de 100 kilovatios hora, que esto es una potencia de 100 kilovatios durante una sola hora, tiene un coste 2-3 veces superior a esa misma potencia en un grupo electrógeno, que además tiene una autonomía muchísimo más larga. Pero, por puntualizar,
y además esto fue muy reciente en el apagón, en el caso concreto de las farmacias, que pueden prescindir de la luz, estoy hablando de un apagón generalizado, pueden prescindir de la luz, pueden prescindir de la climatización, pero no pueden prescindir de alimentar el frigorífico donde tienen las vacunas y los medicamentos que requieren de frío y que tienen un coste muy importante. Muchos clientes de Pramac se abastecieron de unas baterías pequeñas de 1000, 2000 vatios, 3000 máximo, y pudieron tener durante toda la jornada el frigorífico alimentado y no perdieron las vacunas y los medicamentos. Otras aplicaciones interesantes para los BES pueden ser el peak saving con excedente de fotovoltaica en la industria, pero insisto, a nivel intensivo no creo que sea una solución para la alternativa al grupo electrógeno tradicional. Donde sí veo ventajas es en el grupo electrógeno alimentado por gas natural en lugar de gasoil, puesto que es mucho menos contaminante, vamos a reducir muchísimo los óxidos de nitrógeno y los óxidos de azufre en la atmósfera, también las partículas y el CO2. Aquí sí que hay una ventaja a la hora de ser menos contaminantes, y además hay otra ventaja vital a la hora de tener un apagón de 10 horas de duración, y es que el generador a gas natural está conectado a la red de distribución. Mientras haya gas en la tubería, el generador va a funcionar de forma continuada. De hecho, se dice que el generador a gas natural tiene una autonomía ilimitada, mientras que la del grupo electrógeno diésel tradicional pues tendrá gasoil, tendrá autonomía, o podrá trabajar mediante tenga gasoil in situ, ya sea en su depósito diario o incluso en un tanque nodriza que puede tener, pero siempre limitado. Esas son las dos circunstancias que yo comentaría acerca de las baterías y los grupos a gas natural como alternativas. Gracias, Carlos. Bueno, José Antonio, nos hablabas de las alternativas de la compra y el alquiler, porque evidentemente jugársela no es una opción. ¿Qué ventajas ofrece el alquiler energético en este contexto de infraestructuras críticas del que estamos hablando? ¿Qué ventajas dirías que ofrece frente a la compra? Al margen de las ventajas de orden financiero, en las cuales no voy a entrar y son bastante evidentes, luego tenemos sobre todo la flexibilidad. Si tú compras un equipo, te has casado con ese equipo, pues mientras este dure, ¿no? Mientras que en el alquiler, pues puedes jugar con la variación de la demanda que tú puedas ir teniendo. Esta demanda puede ser al alza o puede ser a la baja, incorporando nuevos equipos. Son contratos de alquiler flexibles. Yo creo que esta es la principal ventaja. No solo eso, sino que durante periodos breves de tiempo puedes tener puntas de trabajo que es más fácil de complementar. Si ya tenemos allí una instalación hecha por nosotros, con todo lo que comentaba Carlos, con sus cuadros de conmutación automática, sus depósitos auxiliares, todo legalizado, es mucho más fácil llegar y acoplar un nuevo equipo que no partir de tener que amoldarte al equipo que el cliente decidió comprar en su día, que probablemente tenga unas características que no sean compatibles con los estándares actuales, vamos a decir. Yo creo que estas son las principales ventajas. Por otro lado, cuando tienes un equipo de alquiler, tú no estás alquilando ese equipo, sino que estás alquilando un servicio. Si esa máquina, por lo que sea, porque se queda obsoleta, porque tiene una gran avería o por el motivo que sea, tiene que ser sustituida, en el propio contrato ya aparece una cláusula de sustitución donde se sustituye sin coste ninguno para el cliente. Y no solo eso, sino también en unos plazos concretos, incluso en los horarios en los que menos trastorno le causes a la instalación. Yo creo que estas podrían ser un poco muy resumidas las ventajas. Muchas gracias. Y ahora sí, voy a dejar algunas preguntas, os voy a trasladar algunas preguntas que nos han hecho llegar nuestros oyentes a través del chat. Empiezo con una que no nos dicen a quién va dirigida, pero entiendo podría ir a lo mejor a Carlos. Pregunta Rafael Fernández Delgado, ¿podrían aclarar si los bancos de carga afectan a la calidad del suministro o a la operativa del data center? En principio son pruebas aisladas. Yo creo que esa pregunta era para Alejandro más bien, ¿eh? O para Alejandro. Bueno, no lo estoy viendo, no sé si Alejandro... Pues mira, me la cojo yo, si os parece, ¿eh? Desde mi punto de vista, la respuesta es que si se hace adecuadamente
no tiene por qué tener ningún impacto, ¿no? Porque precisamente se hace pues de forma aislada, ¿no? Ya están ideados, o sea, precisamente son equipos que van enfocados a dar más robustez a todo el sistema, ¿no? Y por lo tanto, pues, en fin, no tiene por qué tener un impacto en la... Si se hace con el diseño y con el protocolo de actuación previsto, no tiene por qué tener ningún impacto. Los bancos de carga lo que te permiten es bueno, simular condiciones reales de operación, ¿no? En los sistemas eléctricos del data center. Sin necesidad de que el centro esté en producción, con lo cual se puede desacoplar de la operativa del data center, ¿no? ¿Pueden generar problemas? Dices, pues si se utilizan mal, si se utilizan sin planificación o sin seguir el protocolo, pues sí. No sé, una prueba pues con una coordinación mal hecha pues podría causar una perturbación y algún problema, pero en condiciones normales con una configuración y supervisión adecuada pues no tienen por qué comprometer la calidad del suministro, vamos. Y desde un punto de vista de operativa, durante las pruebas suele haber una coordinación previa con las operaciones del centro para evitar interferencias con los servicios críticos, etcétera, ¿no? O sea, en fin, normalmente hay ventanas programadas con redundancia activa para garantizar la continuidad en caso de contingencia, en fin, no tiene por qué haber problema. Tenemos otra pregunta para ti, Alejandro, que por cierto no sé si tienes algún problema con la cámara, pero no te estamos viendo. En cualquier caso te estamos escuchando, pero bueno, digo por si has descansado. Ahora te vemos. Gracias. Pues discúlpame porque la tenía desactivada. No pasa nada, pero te hemos escuchado perfectamente. Mira, tengo otra pregunta para ti. Nos preguntan en el chat qué incidencia tuvo el apagón para la actividad de los data centers en España, si es que la tuvo. Bueno, pues mira, desde un punto de vista operativo no tuvo ninguna incidencia. Todos los data centers, y así nos lo han ido diciendo todos los asociados, que básicamente representan el 95% del sector, pues no se vieron afectados, pero no se vieron afectados no porque no tuvieran corte de suministro, que lo tuvieron, sino porque todos tenían sus sistemas de respaldo que respondieron perfectamente en el momento, ¿no? Con sus UPS, con generadores, con baterías que garantizaron la continuidad con el fallo de suministro, ¿no? Es decir que, bueno, pues la gente pudo seguir accediendo a su cuenta bancaria, pudo seguir haciendo transferencias, no hubo ninguna disrupción en ese sentido y el saldo de la cuenta se permaneció, ¿no? Otra cosa es que por las redes móviles o tal, el acceso a los servidores o a alguno de esos servicios pues no fuese posible, ¿no? Porque es verdad que en las antenas de telefonía móvil pues las baterías duraron lo que duraron, al final de la media hora, de la hora, pues muchos de ellos perdieron el servicio y ya no podías acceder a esos servidores que estaban en el data center. Pero lo que es el servicio dentro del data center, el data center estaba perfectamente activo, accesible y operativo, ¿no? Y yo creo que, en fin, fue una demostración en toda regla de resiliencia, una prueba real, ¿no? Muchas veces se hacen pruebas, bueno, pues en vacío, sin que haya corte de luz, pues para ver que los procedimientos funcionan. Bueno, pues fue la demostración de que efectivamente las cosas funcionaban y que los procedimientos estaban bien. Eso no quiere decir que seguro que, a ver, todas las empresas lógicamente han utilizado esto como en fin, una prueba en real importante que permite identificar también pues qué puede ser optimizable y qué puede mejorarse. Es decir, que puntualmente todos los procedimientos que en ese momento se aplicaron de emergencia pues son susceptibles de revisión y de identificar pues puntos de mejora, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, yo, y en referencia al apagón, lo que te diría es que a mí lo que me sugiere y lo que me evidenció es la necesidad de anticipar inversiones en red. Es decir, nos evidenció que tenemos un problema en la red eléctrica
que merece nuestra atención y que tenemos que solucionar. Y bueno, de nuevo, mano tendida para colaborar en formas y maneras de hacer que eso mejore en los próximos años, porque es algo que no se puede mejorar en un día, ni en dos, ni en tres, pero sí a través de mejoras en la regulación, mejoras en la planificación, haciendo inversiones anticipadas y algunas de las medidas que hemos comentado anteriormente. Una pregunta que nos lanzan en general a los tres. Pregunta José María Vázquez. A raíz de lo sucedido el 28 de abril, ¿ha habido cambios en vuestras respectivas organizaciones y empresas en cuanto a procesos o protocolos de contingencia de cara a un posible suceso similar? Quien queráis. José Antonio, ¿tienes el micro apagado? Gracias, Lucas. Bien, en nuestro caso ya teníamos activado un protocolo para emergencias. En nuestro sector, bueno, pues es muy habitual tener que dar respuestas casi inmediatas, me atrevería a decir. Pensar que trabajamos, por ejemplo, para compañías eléctricas y cuando hay una caída en el suministro de red, nosotros tenemos unos compromisos temporales para reabastecer ese servicio de red, ¿no? Entonces, nosotros ya tenemos unas operativas bastante bien protocolizadas para estas emergencias, pero sí nos sirvió para darle una segunda vuelta. Nunca nos habíamos enfrentado a un cero eléctrico de carácter nacional, no teníamos esa experiencia y algo sí que nos ayudó, sobre todo también a mejorar las comunicaciones, tanto internas como con clientes, que fue una de las grandes pesadillas, si se me permite, que tuvimos que sufrir durante el apagón, ¿no? Que tampoco era fácil comunicarse por los medios habituales. Sí nos ha servido para actualizar los protocolos. No sé si Carlos o Alejandro quieren añadir algo más o pasamos a la siguiente pregunta. Sí, yo, bueno, reforzar un poco en la línea de lo que comentaba anteriormente, ¿no? Yo creo que sí que ha ayudado a lo mejor a revisar determinados protocolos de comunicación, tanto interna como externa, ante ese tipo de incidencias, ¿no? Bueno, aquí el tema es poder dar rapidez, una respuesta lo más rápida posible, lo más coordinada posible con todos los actores que intervienen, ¿no? Desde nuestra perspectiva, bueno, lo que desata es mayor voluntad de coordinación y de colaboración sectorial, como he mencionado, y yo creo que somos un eslabón más en esa cadena que puede ayudar al intercambio, pues, de buenas prácticas, de revisión de escenarios y de interpretar situaciones, ¿no? Así que mano tendida en ese sentido. Yo te puedo añadir, Lucas, desde el punto de vista de nuestros clientes, que no olvidemos que han sido tanto en España como en Portugal más de 53 millones las personas afectadas, pues hemos visto cómo presupuestos o proyectos de instalación de grupo electrógeno que habían quedado en el cajón durante años porque, bueno, no se va la luz nunca, pues ahora se han convertido en un presupuesto prioritario para fin de este año, incluso para el año que viene, si no es posible ahora, porque, bueno, no estamos a salvo de estas circunstancias y al final la inversión en un grupo electrógeno pues es necesaria, especialmente imaginemos empresas hortofrutícolas o almacenes que han perdido cantidades ingentes de material en las cámaras de refrigeración. Entonces, estamos detectando efectivamente que hay una movilización hacia tratar de tener más protección frente a un blackout. Tengo dos preguntas para ti, Carlos. La primera dice, SpainDC comentaba antes que desde el sector data centers se buscan cada vez más fuentes de energía renovables. ¿Eso es viable también para el suministro de grupos electrógenos de emergencia? ¿Hay modelos ecológicos? Bueno, creo que eso lo ha respondido un poco en la pregunta anterior, ¿no? Cuando nos hablabas de los grupos a batería y a gas. No sé si quieres añadir algo más. No, el tema de las baterías, como he dicho, que tienen una autonomía limitada, los generadores a gas natural como una buena opción con autonomía ilimitada, y luego además también, si nos queremos mantener un tradicional generador diésel, para las máquinas móviles existe un Real Decreto que obliga a tener unas emisiones contaminantes mucho menores que las de un generador tradicional.
Luego podemos instalar un generador Stage 5, que se llama, de tecnología de baja contaminación, en lugar de un diésel tradicional, y así poder contribuir al no empobrecimiento del medio ambiente. Es una tercera opción. Y otra pregunta que nos dejan por aquí. A mí me gustaría, perdona, intervenir al hilo de esto, ponerlo en contexto, ¿no? Porque estamos hablando, quiero decir, yo creo que hay que buscar la eficiencia y la respuesta ecológica, evidentemente, en todas y cada una de las esquinas de lo que es la actividad y la operativa de un data center, y así se hace, ¿no? Pero bueno, también, desde luego, tenemos que considerar y ponerlo en contexto. Es decir, estos equipos funcionan en momentos muy determinados, momentos muy concretos, como es en el apagón, en la que la prioridad, si me disculpáis, en ese momento no es si es eficiente ecológicamente, sino es mantener los servicios críticos funcionando. Es decir, que los hospitales que tienen información en los data centers para cursar determinados procedimientos, etcétera, que tengan acceso a esa información, que puedan utilizarlo, que se puedan seguir funcionando con normalidad. Que las empresas que tienen sistemas de gestión, etcétera, pues que puedan seguir manteniendo, que la logística se mantenga, etcétera, porque todas estas empresas tienen rutinas en los data centers, aplicativos que tienen que seguir funcionando. Entonces, estos sistemas, su misión precisamente primordial es esa, ¿no? Lógicamente, si podemos conseguir eficientarlo y ser mejor, pues mejor que mejor, pero la contribución desde el punto de vista de emisiones de gas invernadero de estos sistemas es mínima por el mínimo tiempo que están funcionando. Es que están funcionando en un año, muy poquito tiempo. En este año, por desgracia, tuvieron que estar funcionando algunos entre 6 y 10 horas, pero en años anteriores lo normal es que no tuvieran que funcionar más que en unas circunstancias muy cortitas y muy específicas, ¿no? Con lo cual, lo que quiero decir es que más allá de las pruebas que lógicamente se tienen que ir haciendo de forma recurrente para garantizar que están operativos y que funcionan, las emisiones de estos equipos en términos relativos son extraordinariamente pequeñas, ¿no? Entonces, pongamos el foco en lo que realmente hay que ponerlo. Yo creo que hay que trabajar en todas las líneas, pero quizá también tenemos que ser conscientes de cuáles son más prioritarias unas que otras y dónde pueden contribuir más las cosas unas que otras, ¿no? Estoy de acuerdo con Alejandro, 100%. Al final los generadores de emergencia no son unos contaminadores en potencia. Prácticamente arrancan pues mensualmente, cada 2 o 3 meses, en los procesos de mantenimiento durante minutos y no han trabajado. O sea que no son elementos críticos a la hora de contribuir a la contaminación del planeta. Sí, está claro que la reducción, por comentar algo más. de emisiones... Perdón, Lucas. Sí, no, decía que está claro que la reducción de emisiones no va a depender de este suministro de energía de emergencia. Perdona, José Antonio, ¿qué querías añadir? Sí, simplemente que incluso la normativa así lo contempla, ¿no? De hecho, Carlos lo sabe perfectamente que los grupos que están de backup por periodos superiores a un año no tienen que someterse a la normativa Stage 5 como si lo que denominamos la gama mobile, que tiene que estar sometida porque esos sí que son susceptibles de generar unas emisiones notables, pero los grupos de backup son para momentos puntuales y no tenemos, yo creo, que tener demasiada consideración en ese sentido y insisto en que incluso la normativa hace una excepción con este tipo de grupos que les permite contaminar un poquito más que a los demás, un poquito o bastante. Otra pregunta para Carlos. Nos pregunta si son muy diferentes estos grupos electrógenos para infraestructuras críticas a los tradicionales de obra o para el alquiler. Bueno, esta pregunta pues, podría ser para José Antonio o para mí. Bueno, estructuralmente, a nivel del esqueleto es lo mismo. Estamos hablando de un motor y de un alternador sobre una bancada y una carrocería. Pero es cierto que, bueno, las máquinas móviles, que son máquinas que se van a desplazar de lugar en lugar, deben cumplir a nivel de motor con el Real Decreto de Emisiones, que no lo tiene que cumplir la máquina de emergencia, ya lo ha dicho también José Antonio. Y aparte, a nivel de funcionalidades, pues estas máquinas que se tienen que arrastrar o desplazar por la obra, pues suelen llevar patines.
tienen unas carrocerías más robustas, también están preparadas para que usuarios no individuales, sino muchos diferentes usuarios que son las que las alquilan, pues las trabajen y no siempre las traten muy bien. Estos grupos también tienen enchufe para conectar la máquina herramienta en las localizaciones. Y bueno, y otra serie de opcionales o accesorios propios de las máquinas de alquiler, pues como puede ser una válvula de 3 vías para conectar un depósito externo, como puede ser llevar incorporada la pica de tierra para instalarla en cada localización, o un interruptor diferencial para que la persona que esté trabajando ahí, si hay algún tipo de fuga en la máquina, pues no se quede pegada y tenga una descarga eléctrica. Muchas opciones y accesorios particulares, especialmente por el hecho de darle robustez y darles más seguridad a la máquina frente al usuario. No sé si, Sí, José Antonio, ¿quieres añadir algo? volver un poco a lo que comentaba antes, Carlos. Yo creo que la mayor diferencia está en cuanto a la normativa que aplica en cada uno de los casos, y eso trae como consecuencia pues que estas máquinas sean más sencillas. Las máquinas de backup son más sencillas que las máquinas que trabajan en régimen móvil, en mobile, y sobre todo a nivel del tratamiento de gases de escape, que es muy complejo todo lo que se monta ahora en un equipo para que cumpla con la normativa Stage 5, y estas máquinas, al estar exentas de ese cumplimiento, pues eliminan toda esa parte y son más sencillas, más robustas y más fiables también, me atrevería a decir. Muy bien. Terminamos con dos preguntas para José Antonio, que además nos hemos ido un poco de tiempo, pero creo que está siendo una charla muy interesante. Primera pregunta para José Antonio: de todos estos fenómenos que has mencionado, pandemia, Filomena, Dana, apagón, ¿cuál fue el más exigente desde el punto de vista del servicio que prestáis? Todos. A ver, quizá el más exigente, por lo que ya comentaba antes, de que también cayeron las comunicaciones, fue el tema del apagón. Pero tuvo una duración muy corta, digamos, que a las 10 de la noche para nosotros pasó este gran momento, ¿no?, de demanda. Sin embargo, yo hablaría más de la Dana. En la Dana fue en un lugar muy concreto, duró bastante tiempo y tuvimos un gran problema, sobre todo la primera noche, para poder llevar a equipos hasta allí de otras geografías. Movimos máquinas de toda España. Fue muy complicado porque ya, bueno, por la carretera de Madrid, desde el circuito de Cheste, aquello era intransitable. Apunto también que en esos días iba a haber un campeonato de MotoGP en Cheste, y nosotros teníamos ahí un montón de generadores que acabaron flotando y bueno, fue muy dramático todo aquello, y encima con la presión añadida que te la autoimpones de querer contribuir, porque veías imágenes en la televisión dantescas, tremendo, y todos teníamos una gran voluntad para poder contribuir en cierta medida. Sí, fue el de la Dana el más exigente en cuanto a quitarnos horas de sueño y muchas horas de transporte, de técnicos. Era una locura poder siquiera llenar un depósito de un generador. Fue complicado. Me quedaría con la Dana. Sí, bueno, además, evidentemente, la tragedia, ¿no?, que lo hizo todo más Eso es, complicado. eso es. Te lo llevas a Y lo una última, personal. sí, es inevitable. Sí. Una última pregunta va dirigida a José Antonio, quizá también Carlos pueda aportar algo. ¿Cuentan con sistemas remotos para gestión, arranque y mantenimiento de los grupos? Sí. Tenemos sistemas de monitorización que te informan bueno, de un montón, iba a decir, de todos los parámetros de la máquina, de todo lo que está sucediendo en tiempo real. Lo que no se puede hacer es arrancarlo en remoto. Eso nunca nos lo vamos a encontrar. Sí que lo puedes parar en remoto, pero por un tema de seguridad no. Los equipos que están de backup cuentan, es que lo comentó antes Carlos, además lo explicó muy bien. Ellos están atentos a la señal de red. Si esta señal de red cae, entonces resumo mucho, me salto muchos pasos, entraría el generador en funcionamiento, y una vez que vuelve la red, el generador se apaga.
pero toda esa gestión no es remota, es local. Es local. Esa gestión la hace el grupo. En remoto lo que podemos ver pues es eso. Cuánto está consumiendo en este momento, cuántas horas lleva arrancado, verificar temperatura de motor, incluso el estado de colmatación de los filtros, si cuentan con este sistema. Puedes hacer muchas cosas, pero nunca arrancarlo, ¿eh? En remoto. Sí, bueno, solo por añadir, los sistemas de comunicación remotas se pueden hacer por cable de cualquier tipo, el tradicional RS232, 485, por USB o Ethernet y luego también de forma inalámbrica por 4G y GSM. Y Sí, luego, pues perdona, yo me refería a esta, ¿no? De que desde el propio móvil, desde tu propio teléfono móvil, puedes hacer toda esa gestión. Y así está efectivamente, cableada, no es tan in- in- remota. incluso te puedes descargar DeepSeek tiene la plataforma WebNet que te permite controlar toda tu flota de generadores, todas las máquinas que tengas distribuidas, te pueden mandar los mensajes del estado de cada una de ellas, informes temporales, tanto por SMS como por email, incluso programar los mantenimientos preventivos para que sea la propia plataforma la que te avise con tiempo suficiente para ir programando los mantenimientos que te vienen encima. Hay todo tipo de control y seguimiento con la tecnología que se dispone. Esto cada vez es más habitual, sí. Pues muchas gracias. Vamos a poner punto y final aquí porque bueno, nos hemos ido un poco de tiempo, aunque creo que ha merecido la pena. Como conclusión general, yo me quedaría con que evidentemente hay una parte técnica a la hora de garantizar el suministro energético en infraestructuras críticas, pero una parte fundamental es esta colaboración, ¿no?, entre todos los agentes y en los agentes involucrados, y que esa cadena que mencionaba Alejandro funcione a la perfección y que todos los eslabones estén funcionando a la perfección para que esta energía esté garantizada. Gracias a los tres, no solo por vuestra participación hoy, también por vuestra colaboración y vuestra ayuda en los días previos para que este webinar haya salido bien. Gracias también a quienes nos han seguido y nos vemos en el próximo Foro Potencia. Un saludo a todos. Muchas gracias. 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 ¿Sabe por qué Interempresas Media es la plataforma de difusión profesional número 1 en España? 1. Por la potencia de su web interempresas.net con una difusión superior al 1,5 millones de visitantes mensuales. 2. Por tener la feria virtual profesional más importante del mundo en lengua española, con más de 80.000 productos de 30.000 empresas expositoras. 3. Por ser la mayor editora de prensa profesional del país, con más de 70 cabeceras sectoriales de prestigio. 4. Por gestionar una base de datos con más de 1 millón de profesionales registrados a cuyos correos electrónicos puede acceder de forma autorizada mediante email marketing. 5. Por disponer de un equipo de más de 130 profesionales con una amplia experiencia en marketing de contenidos, segmentación de targets mediante cookies y gestión de redes sociales. 6. Pero sobre todo, porque Interempresas Media ofrece campañas multimedia y multicanal adaptadas a las necesidades y presupuestos de cada empresa. Siempre enfocadas a generar negocio. Compruébelo.